Kippur, del día de la expiación. Vemos una parte hoy y vemos una parte, de hecho vamos a mirar Yom Kippur, perdón, de manera simultánea, cielo y tierra, ¿sí? Y vamos a ver una segunda parte el sábado de la semana siguiente y lo que es el juicio, o sea, otros aspectos importantes del juicio, lo que es el domingo. La semana pasada habíamos visto las fiestas solemnes y en las fiestas solemnes habíamos dicho que una de las fiestas solemnes es el día de la expiación o Yom Kippur. Nosotros en la iglesia adventista se nos ha enseñado el Yom Kippur de manera sesgada. Solamente nos dicen lo que es más importante del Yom Kippur. ¿Qué es lo más importante? Cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo con su sangre y comienza el juicio investigador. Esa es la parte más importante del Yom Kippur, pero ese no es todo el Yom Kippur. Y el Yom Kippur, toda la ceremonia, ofrece una rica, muchísimos detalles, ofrecen información de lo que pasa en el cielo, ofrece muchísima información de lo que sucede en la tierra, en los diferentes, en la cronología, como está establecido por el Señor, y el espíritu de profecía también da mucha información sobre esto. Entonces voy a presentar la diapositiva y comenzamos a estudiar sobre el Yom Kippur. Permítame un momentito nada más, por favor. Yom significa día y Kippur significa expiación. Entonces sabemos que el Yom Kippur era una fiesta solemne que se hacía a los 10 días del mes de Tisri. El primer día del mes de Tisri se tocaban unas trompetas, el Yom Teruah, y se tocaban varias trompetas, 10 trompetas, una por día, avisándole a la gente que tenía que humillar su espíritu para poder el día 10 entrar en el Yom Kippur. El Yom Kippur era una fiesta triste, no era una fiesta feliz. No triste, angustiosa. Sabemos que desde el día anterior, desde el día 9, todos en la población tenían que hacer ayuno de comida y de agua. Tenían que afligir su espíritu. Y leíamos la semana pasada en Levíticos 23 que el que no afligiera su espíritu podía morir. Entonces, no me pasa, listo. Entonces, el Yom Kippur, si contamos el sábado, y hay que contarlo porque Levítico 23 cuenta el sábado, sería la séptima fiesta. Si sacamos el sábado, sería la sexta, porque algunas personas sacan el sábado porque las personas dicen, pero es que el sábado se festeja todas las semanas. Y a partir de la Pascua, todas esas celebraciones son una vez al año. Sí, tiene razón cuando hablan así, pero en Levítico 23 está el sábado y no se puede sacar. Entonces, el Yom Kippur vendría siendo la séptima fiesta, o las sextas si se cuentan las anuales, y la séptima si se incluye el sábado. Este Yom Kippur, llamado Día de la Expiación, nos muestra 3 procesos. Nos muestra la expiación final por el pecado. Sabemos que la palabra expiación significa el pago. El pagar una condena, el pagar algo. Expiar es pagar algo, ¿sí? Entonces, el pago final o la expiación final por el pecado. El juicio y la purificación del santuario. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, se hacía la expiación, el juicio y la purificación, 3 procesos en uno solo, el día del Yom Kippur. Pero en particular, este proceso, el juicio tiene 3 elementos. El juicio de los hombres no se da en el mismo momento. Hay una parte que se da con los hijos de Dios y hay otra parte que se da con los impíos. 2 momentos diferentes.
Este juicio tiene 3 etapas. Tiene el juicio investigador, el juicio comprobatorio o también de verificación y la sentencia. Y todo eso se puede ver en el Yom Kippur. Por eso es que el Yom Kippur tiene que estudiarse con detalle. No puede decirse nada más lo más importante, sino que ya a estas alturas, nosotros, los que probablemente veamos a Jesús en las alturas de los cielos, tenemos que estudiarlo con detalle, ¿sí? Expiación, juicio y purificación. Veamos estos 3 procesos en 3 versículos maravillosos de los cuales nos habla el libro de Hebreos. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Interesante. Aquí me está hablando que Jesús, como sumo sacerdote, tenía que ser perfecto para poder expiar los pecados del pueblo. Pero lo curioso es que esa expiación que como sumo sacerdote hacía, no lo hacía con una sangre de un macho cabrío, lo hacía con su propia sangre. Y eso nos habla Hebreos 1:3. Nos dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas de los cielos. Entonces fíjense cómo él mismo hizo la purificación. Él mismo con su propia sangre purificó. Entonces, expiación, purificación. Vamos a ver qué dice Hebreos 9. Queridos hermanos, habíamos hablado que Hebreos 9 es por excelencia el capítulo que el contexto de Hebreos 9 es Yom Kippur. No podía quedar por fuera de la Biblia el Yom Kippur aunque no sucediera en el tiempo de Pablo. Por eso es que Pablo habla como en tiempo presente, ¿sí? Y habla como si en su época se hubiese dado el Yom Kippur, pero realmente sucedió después. Y Pablo habla del juicio después que termina de hablarse de lo que hizo Cristo por nosotros y da el objetivo general del santuario. Entonces, antes de leer este versículo de Hebreos 9:27, me gustaría que alguien pudiera leer Hebreos 9 del 24 al 26. ¿Será que podemos colocar en contexto Hebreos 9, 24, 26? Para poder colocar en contexto el 27. Ok. Gracias. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yom Kippur, ¿cierto? Día de la Ajá. expiación. Amén. Pablo está hablando del día de la expiación, pero él está hablando en presente como si sucediera en su época. Él está hablando del día de la expiación. Pero el capítulo 27, el versículo 27 nos da un detalle especial. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Por lo tanto, eso de la reencarnación, eso no existe. La escritura nos está diciendo, mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio de cada hombre. ¿Cierto? El juicio. Entonces, el juicio también se da en el contexto del Yom Kippur. Expiación, purificación y juicio. Bien, ¿por qué era necesario el Yom Kippur? La sierva de Dios en Patriarcas y Profetas nos da una razón del por qué. Dice, mediante este servicio anual se enseñaban al pueblo importantes verdades acerca de la expiación,
En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto en lugar del pecador. Y miren esta parte que está en rojo. Dice, pero la sangre de la víctima no había completado la expiación por el pecado. No había previsto más que un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Entonces, ¿por qué el Yom Kippur? Porque era necesario limpiar el santuario de de ese pecado acumulado en la sangre de los sacrificios que quedaba en el santuario. Dice, al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que había de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Interesante, ¿verdad? Entonces era necesario una vez al año hacer este sacrificio de expiación. Permítame un segundito, un momentito. Ay, ¿dónde está aquí ya? Muy bien. Entonces, el día de la expiación tal cual lo vamos a ver en Levíticos 16 y lo vamos a leer a continuación. La progresión se da de la siguiente. Bueno, antes de pasar a esto, resulta que ayer estaba de casualidad dando este tema en ¿cómo se llama? En Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda. Y alguien me hizo una pregunta supremamente importante. Me dijo, hermana, pero ¿por qué el santuario celestial tiene que purificarse si de allá todo es puro? ¿Por qué tiene que purificarse si allá no hay pecado? Si nosotros lo notamos bien, en el cielo sí se reciben o se recibió se recibe en el santuario celestial los pecados de los hombres. Recordemos que Cristo tomó nuestro pecado y con su sangre se lo está presentando delante del Padre. Entonces, es necesaria la purificación del santuario porque el santuario tiene lo que es el vestigio de este gran conflicto y los pecados del ser humano. Entonces es necesaria la purificación del santuario del cielo y el Ellen White también lo muestra. Recordemos también que la creación entera está sujeta a esclavitud por causa del pecado. Ha estado sujeta a esclavitud por causa del pecado. Colócate el otro, mami. Sí, mami, colóquese el otro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esta expiación que se hace en el cielo también es necesario para que la creación entera también pueda libertarse de la esclavitud. Y para eso le quisiera pedir al hermano Miguel si nos puede leer, por favor, Romanos 8 del 19 al 21. Hermano Miguel salió o pedíamosle el favor al hermano A ver, Marcel. ahí estamos. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Para Amén. muchos, este versículo se está refiriendo a la creación del patico, del pollito, de la palmera, de la creación que hay aquí en la tierra. Pero no, mis queridos hermanos.
El pollito, el patico, la palmera no son seres morales, no pueden entender qué es la esclavitud. Aquí se está refiriendo absolutamente a toda la creación, incluyendo a los seres de otros mundos, del universo. Tanto es así que cuando nosotros vamos a la original, cuando los que tienen la concordancia Strong, se pueden dar cuenta que, que la palabra que se utiliza en vez de creación es criatura. Y los seres en el universo, los seres de otros mundos, perdón, ellos tienen, ellos son seres morales que entienden de que el universo entero estuvo sujeto a esclavitud por causa de esa mancha en el pecado. ¿Dios lo permitió, hermanos? Claro que sí. La Biblia dice que esto del gran conflicto, Dios permitió que pasaran los acontecimientos, que Satanás demostrara su carácter. ¿Para qué? Para que el universo entero pudiera entender qué significa que alguien peque, qué significa cuando escogemos diferente a lo que dice el Señor, para que el mundo entero pudiese ver cuál era el verdadero objetivo de Satanás y pudiera vindicarse, así tal cual dice la sierva del Señor, vindicar el carácter de Dios, vindicar el carácter de Dios. Entonces, el Yom Kippur ya es el cierre de todo, es el cierre de lo que se había permitido. Entonces termina con el Yom Kippur. Alguien también en el grupo de Nueva Zelanda me decía, ¿cómo así que la sangre, si la sangre era la que hacía expiación, cómo así que era la sangre misma quien dejaba, el santuario lo dejaba corrompido, si la sangre es la del cordero y el cordero era que limpiaba la sangre al pecador? Hermanos, lo que pasa es que hay una transferencia de la sangre, creo que no sé si nosotros lo hemos visto, creo que sí, hay una transferencia del pecado. El pecado cuando pasaba del pecador al cordero, el pecador iba justificado a su casa. De él ya el pecado ya no estaba. Hubo una eliminación del pecado de él. Pero ese pecado, a pesar de que salía de él, tenía una ruta. Y en esa ruta el pecado quedaba en el cordero. Y cuando moría el cordero quedaba en la sangre. Pero esa sangre es del purificador. Sin embargo, esos pecados quedaban en el santuario hasta que el purificador pudiera presentarse una vez al año en el santuario terrenal y una vez y para siempre, que es el purificador, es Jesús, de manera una vez y para siempre. Entonces, recordemos que todo lo que se hace en la tierra es una figura de lo que se está llevando en este momento en el cielo. Por lo tanto, esa expiación final cerraba el ciclo de las expiaciones diarias del continuo, en este caso, continuo sacrificio de presentar ese cordero por el pecado, por el pueblo, de manera independiente, o sea, por el israelita particular, por el pueblo, cerraba todo ese ciclo de sacrificios. Por eso era necesario una vez ya terminar con todo eso para poder purificar por siempre el santuario. Alguna vez un pastor decía, no me parecía muy, digamos que muy, el ejemplo sirve. No es muy al punto, pero sirve el ejemplo. Decía, bueno, cuando usted le colocaría en la boca a un bebé un chupo cuando se le ha caído a la tierra, no. El chupo se cae en la tierra y usted enseguida lava el chupo, pero pone a calentar agua y pone ese chupo en el agua y después que lo caliente es que ya puede nuevamente ponérselo al bebé. Entonces, quiere decir que el jabón y el agua no quitan nada, no quitan la bacteria, ¿verdad? Que hay que ponerle candela, hay que ponerle calor para que queme la bacteria. Entonces, también alguien ponía el ejemplo que las aseadoras barren y trapean el templo, pero en algún momento se hace aseo general, una minga general,
Y ahí se lava las ventanas, se limpia todo, ya es algo más profundo. Entonces, son ejemplos para decir la importancia que tiene esta ceremonia que se hacía una vez al año como una ceremonia final de purificación profunda. Muy bien. Levíticos 16 nos muestra la siguiente progresión. En el cuadro de arriba se muestra la progresión en el rito de la tierra. Y en la parte de abajo se muestra la progresión en el rito en el cielo. ¿Por qué? Porque el día de la expiación nos está mostrando algo importante del ministerio de Cristo. Y tenemos que estudiarlo en el contexto de lo que significa para nosotros, lo que significa lo que está pasando en el cielo. Recordemos que en la tierra la ceremonia representa algo que se está dando en el cielo. Entonces, Levítico 16 del 3 al 11 muestra un servicio en el atrio. Luego, Levítico 16 del 12 al 15 muestra un servicio en el lugar santísimo. Muestra la expiación, el juicio investigador, la purificación del lugar santísimo. Muestra a Jesús lo que está haciendo en el lugar santísimo del cielo. Luego, Levítico 16 del 16 al 17 nos muestra el servicio en el lugar santo, es decir, hay algo en el lugar santísimo y Jesús se regresa al lugar santo. Luego regresa al atrio. Y entonces vamos a ver cómo la sierva del Señor nos muestra que ese regresar al atrio, hay un texto del Espíritu de Profecía que muestra que era para purificar tanto para purificar el santuario, es decir, la parte del lugar santísimo del cielo, la parte del lugar santo del cielo, la parte del atrio del cielo. En el cielo hay un atrio. Siempre se dice la tierra es el atrio, correcto, pero en el cielo hay un atrio. Entonces, se hace la purificación del atrio del cielo. También en ese servicio del santuario se le asigna el pecado a Azazel. En el cielo se asigna el pecado. Y se hace parte del juicio de Azazel en el cielo. Luego vemos que el sacerdote ingresa nuevamente al tabernáculo, se cambia sus vestiduras. Y eso lo que está mostrando es que Jesús se cambia las vestiduras sumos sacerdotales y se pone sus vestiduras regias de Rey de Reyes, Señor de Señores. Se prepara para venir a la tierra. Luego Levítico 16-25 muestra una partecita del versículo, la ceremonia en el atrio, pero ya no en el atrio del cielo, sino en la tierra, porque es la segunda venida de Cristo. Luego se hace una ceremonia fuera del santuario. Esa ceremonia fuera del santuario muestra el juicio a la sentencia de los impíos. Y finalmente la ceremonia termina cuando ya el sumo sacerdote ingresa al santuario, mejor dicho, ya da por concluida la ceremonia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una ceremonia que tiene muchos detalles, Y nosotros solamente nos centramos en esta parte, en el servicio en el lugar santísimo, cuando todo tiene demasiados detalles. Vamos a mirarlo en detalle y como es en detalle, nos va a tomar tres fechas. Vamos con la primera parte. Es el servicio en el atrio. ¿Sí? Dice, permítame un momentito. Entonces, vamos con la primera parte. Levítico 16 del 3 al... Vamos a empezar con Levítico 16 del 1 al 3, que es una recomendación que Dios le dio a Moisés. ¿Qué dice Levítico 16 del 1 al 3? ¿Quién lo tiene? Levítico 10. Amén. Buenos días, Amén. mi hermana. Buenos días, hermana Loris. Dice, del 1 al 3.
Ya. Del Dice 1 al así, 2. del 1 al 2. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Amén. Muy bien, entonces esta parte inicial que introduce el Yom Kippur, lo que está dándoles la explicación el Señor a Moisés, de que es demasiado importante el arca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, su presencia iba a estar en el arca. Su presencia se manifestaba en la nube. Y si alguno estaba por allí que no estuviera santificado, podía morir, para que no muera, dice el Señor. Entonces, esto muestra la importancia del arca, la importancia de la presencia de Dios. Entonces, ya que le está dando la instrucción a Aarón, también dio la instrucción del día de la expiación. Dice, a partir del 3:11. Y aquí hay diferentes colores para mostrar la progresión de lo que pasaba ese día. Dice, con esto entrarán Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un cordero para el holocausto. Estos dos animales eran los más importantes. Pero por acá, el versículo 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, en realidad eran 3 animales. Eran 2 cabritos, 2 machos cabríos y era un becerro. Porque a diferencia de Jesús, miren, el día de la expiación como se hace en la tierra, fue tal cual se hizo en el cielo. El día de la expiación muestra una ceremonia con significados. Entonces, los mismos pasos se hizo en el cielo a excepción, perdón, a excepción del paso en que el sacerdote se purificaba por él y por su casa. ¿Por qué? Porque eso no lo necesitaba Jesús. Jesús es puro, Jesús no cometió pecado, por lo tanto no necesita hacer ceremonia de purificación. Entonces, esa es la única parte de la ceremonia del día de la expiación que no se hizo en el cielo, porque no era necesario. Entonces dice, el segundo paso, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se le ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá, con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Queridos hermanos, Éxodo 28 nos da mucho más detalle de esta actividad que hacía el sacerdote. Cosas importantes de esta vestidura del sacerdote. Elementos importantes es, él en su cabeza llevaba una diadema que mostraba la santidad de su vestidura, la santidad de lo que él representaba. Esta diadema tenía una inscripción que decía, santidad a Jehová. Cosas importantes de su vestidura. En sus vestiduras, él tenía un pectoral y en el pectoral tenía 12 piedras. Estas 12 piedras, cada una representaba una de las tribus de los hijos de Israel. Cada una representaba una tribu. Porque ¿quién era el sumo sacerdote? Era un intercesor de su pueblo delante de Dios. Y un intercesor de Dios por su pueblo. Entonces, estas 12 piedras que llevaba en el pectoral representaban esa representación que hacía el sumo sacerdote delante de Dios de los hijos de Israel. Y no solamente los llevaba en el pectoral, también tenía en sus hombros, tenía ¿cómo se llama esto? Dos insignias, tenía 6 nombres de los hijos de Israel de un lado, 6 nombres de los hijos de Israel de otro lado. La sierva de Dios dice que simbolizaba permítame un momentito, y yo lo busco en otras diapositivas. Hermanos, le quiero hacer una pregunta. Yo presenté aquí la diapositiva de las vestiduras de los sacerdotes. ¿Quién me puede contestar?
El No, video, no, 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 no se ha el presentado. video de los sacerdotes, ni tampoco el video No, del Yom Kippur, ¿cierto que no? no, no. Vamos a presentar entonces estos videos que son corticos para que Bueno, nosotros podamos ver. Permítame un momentito. Voy a presentar primero el video del Yom Kippur. Creo que alguno de nosotros ya lo hemos visto. Vamos a presentar el video del Yom Kippur para que tengamos, antes de seguir en la explicación, tengamos una idea de lo que pasaba ese día. Este video está en inglés. Sin embargo, prestémosle más atención a las imágenes. Y a pesar de que está en inglés, la persona está leyendo lo que dice Levítico 16. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats, and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the Lord, and his hands full of sweet incense, beaten small, and bring it within the veil. And he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not. And he shall take the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward, and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger 7 times. Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat. And he shall go out unto the altar that is before the Lord, and make an atonement for it, and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited, and he shall let go the goat in the wilderness. And he shall wash his flesh with water, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself and for the people. And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. ¿Les gustó el videíto? ¿Lo habían visto antes? no entendimos nada, está en inglés. Solo figuras. Sí. El video se encuentra en YouTube y parece que hay una versión. Lo que pasa es que cuando uno la descarga, ya no se puede leer los subtítulos.
El video lo colocan así como Day of Atonement y aparece en inglés, pero con subtítulos en español. De las vestiduras sacerdotales, es importante que nosotros también veamos lo siguiente. Este sí está en español. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová.
Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del ephod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde, y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos. Bueno, muy bien, vamos a dejar el videíto hasta ahí. El videíto está leyendo una parte de Levíticos, me está leyendo Levítico 28. ¿Y cuál es la parte más importante de este Levítico 28? Las vestiduras regias del sumo sacerdote. Entonces, la Biblia dice de que, ¿por qué las 12 piedras? Porque llevará en su corazón, o sea, tiene que sentir el dolor de los hijos de Israel para poder presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Por qué sobre sus hombros? Elena de White dice que porque sobre sus hombros recae la responsabilidad del pueblo, sobre el sumo sacerdote, recae una responsabilidad. Entonces, la responsabilidad, o sea, la parte de la responsabilidad y el corazón, el deber y el corazón, el querer, el deber y el querer. Entonces, voy a terminar la idea que estaba de la presentación que tenemos. Vamos por aquí. Entonces, en el día de la expiación, el sumo sacerdote, estas vestiduras serán especiales y representa también las vestiduras que Jesús porta en el cielo. Jesús tiene unas vestiduras regias que comenzó a portar el día que fue ungido como sumo sacerdote en el cielo. Recordemos que ese mismo día de su ungimiento se derramó en la tierra el Pentecostés. Entonces esas vestiduras regias son importantes porque también es cierto que recordemos que dentro de su efod, dentro del pectoral, él tenía el unim y el tunim. Y con estas piedras se comunicaba delante de Dios. Bueno, muy bien. Dice el versículo 5. Perdón, voy para el versículo, estaba en el 4, dice el 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, paso número 4. Aarón confiesa el pecado de su casa y de los levitas y confiesa su pecado. Algo que el Espíritu le haya colocado que tenía que confesar ese día, aunque recordemos que ya él diariamente él hacía expiación por el pueblo, ellos pedían perdón por su pecado. Aquí tenía que de todas formas confesar el pecado de su casa. Tenía que pedir perdón por el pecado de su casa.
Y luego que pedía perdón por el pecado de su casa, paso siguiente, dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte es por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, lo mismo que hizo el sacerdote en el paso 4, lo hace en el paso 5 con el macho cabrío cuya suerte cae por Jehová. Es decir, le coloca las manos en la cabeza al macho cabrío y hace la expiación por el pueblo. Hasta este punto, los machos cabríos y el becerro están vivos. Y lo que hace el sacerdote es presentar delante de Dios, o sea, presentar en la puerta del tabernáculo a los 2 machos cabríos, al que es por Jehová y al que es por Azazel. Esta presentación es importante en la historia de la humanidad, claro que sí. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el profeta que presentó el macho cabrío que es para Dios? ¿Recuerdan ustedes quién fue el que presentó al Señor como cordero? ¿Sí recuerdan? ¿Quién fue el que presentó a Jesús como el Cordero de Dios? Él sí. Juan el Bautista. Juan el Bautista, muy bien. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, hermana Doris, Juan el Bautista. Recordemos que esto pasó por ocasión del bautismo de Jesús. Ahora, Jesús fue, ahí en el bautismo de Jesús se consagró a Jesús como ese Mesías del cual habla Daniel 9, ¿cierto? Daniel 9. Empieza su ministerio, se consagra ahí como Mesías. Pero recuerden que después que pasó el bautismo, él duró 40 días y 40 noches en el desierto, ¿cierto? Porque el Espíritu lo llevó al desierto. Y allá estaban los 2 machos cabríos, estaba Cristo y estaba Azazel. Increíblemente, los 2 demostraron su carácter en el desierto. El carácter de Cristo es que a pesar de la más brava de las circunstancias, sin hambre, sin comida, sin agua, a pesar de unas condiciones terribles como humano que tuvo que pasar, él demostró que ninguna necesidad está por encima de la obediencia a Dios. Ninguna necesidad. Entonces él demostró su carácter de fidelidad ante el Padre. Y Satanás demostró su carácter de hostigador, de mentiroso, de embaucador. Entonces, fíjense ustedes cómo allí podemos ver a Azazel y podemos ver a Jesús. Y podemos ver también el carácter de Azazel. Entonces, Satanás es presentado delante de Dios como Azazel y Jesús es presentado como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿qué pasó después? Dice, hará traer Aarón el becerro que era expiación suya y hará la reconciliación por sí por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces, ahora sí, hay un sacrificio de un animal y el primer animal que se sacrifica es el del sumo sacerdote, el del sumo sacerdote. Entonces, esta primera ceremonia que se da en el atrio muestra la expiación, perdón. Aquí hay un error, en realidad muestra es la preparación, muestra la expiación de Jesús en la tierra, no en el cielo, en la tierra, perdóneme ahí el error. Muestra que Jesús se muestra como se muestra como el chivo expiatorio en la tierra. Se muestra la ceremonia del sumo sacerdote expiando los pecados suyos y de su casa. Sabemos de que el Señor no lo hizo en el cielo. ¿Por qué? Porque no era necesario. Entonces aquí se muestra una progresión de actividad que se hace en el atrio del santuario terrenal
Y en esta progresión hay una actividad que se hizo en la tierra. ¿Cómo fue la presentación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quién era Azazel? Muy bien. Queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí porque yo tengo algo que hacer, una actividad con los niños y ya son las 6 de la mañana, ya tengo que irme. Entonces, hasta aquí me gustaría decir 60 cada paso. Entonces, cada paso está representando algo en lo que el cielo se refiere o en lo que la salvación se refiere. Esta primera parte preparatoria, yo de aquí rescato realmente las vestiduras del sumo sacerdote. Y de las vestiduras del sumo sacerdote, hablamos del pectoral, hablamos del unín del turín, hablamos de las dos piedras que llevan sobre los hombros, pero no hablamos de las granadas y no hablamos de las campanillas. Y esas granadas y esas campanillas también están en el vestuario que tiene Jesús en el cielo. ¿Cómo será tan importante estas granadas y estas campanillas que Elena de Guay en varias partes las menciona? Allí está, por ejemplo, en el capítulo 25, del conflicto de los siglos, habla de las campanillas, de las granadas. Entonces son detalles que a veces nosotros pensamos que no son importantes, pero son detalles que sí lo son. Y el Yom Kippur no solamente muestra el juicio investigador, muestra muchas partes del juicio. Así es que vamos a repasar Levítico 23, vamos a repasar Levítico 26 y analicemos el Yom Kippur de la tierra, tengámoslo muy presente para poder entender el Yom Kippur del cielo. Entonces, hermanos, los dejo con el hermano Miguel. Hermano Miguel, para que usted continúe con los hermanos, me gustaría mucho, hermano Miguel, si puede contestar algunas preguntas. Y hermanos, nos vemos Dios mediante el sábado, eh, el próximo sábado, ¿qué día es? Disculpen, es 23, sí señor, 5 de la mañana. 5 de la mañana el próximo sábado. Dios les bendiga.